Muy buenas noches a todos los asistentes que en estos momentos están ingresando a este webinar y me gustaría saber primero que todo si me están escuchando sin ningún problema. Adicionalmente también me gustaría saber desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando el día de hoy, pues para dar inicio con este webinar con respecto al sistema de trading, una quinta parte. Ya es una serie de webinars que estamos en nuestra quinta entrega de estos, digamos, de todos estos tips o puntos que nosotros debemos tener en cuenta para la construcción de un sistema de trading. Entonces, pues bienvenidos, muy buenas noches a todos los asistentes que tanto en esos momentos, bueno, ya estaban ingresados, así como a aquellos que están ingresando en este momento. Me presento, mi nombre es Raúl Ramírez, actualmente soy analista senior del Distrito Financiero y pues el día de hoy los voy a estar acompañando con respecto pues a este webinar igualmente adicional. También quiero mencionarles que si quieren saber más de nosotros el Distrito Financiero, por favor, síganos en nuestras redes sociales, así como pues, por supuesto por parte del Broker Equity. Y pues bueno, nada, vamos a dar en inicio pues con este tema, la verdad, bastante interesante cuando estamos hablando del trading y es un sistema de trading. ¿Por qué? Porque normalmente cuando nosotros ya tenemos una estrategia determinada, tenemos un sistema montado, tenemos un conjunto de activos ya elegidos, dado que ya sea porque nuestra estrategia se centra más en estos tipos de activos, estamos hablando de activos con baja volatilidad, alta volatilidad, que sean especulativos, que también sean activos que se manejen durante ciertas sesiones del mercado o aguanten, o digamos que efectivamente sus cotizaciones tengan altos niveles de rendimiento durante todas las sesiones del mercado. Pues claro, la idea es que nosotros a través del sistema de trading vamos a tomar todos esos puntos y los vamos a desarrollar de una manera tan eficiente que vamos a poder plantear nuestro propio plan o nuestro propio sistema. En sí, cuando nosotros hablamos de un sistema de trading, vamos a tener en cuenta dos puntos. Primero, que digamos que sobre todo que es como el punto que quiero que digamos que estemos completamente claros, y es que siempre cuando estemos hablando de determinar un sistema de trading, tiene que estar probada la estrategia que nosotros queremos determinar en esos momentos. Entonces, claro, significa que si tenemos una estrategia con respecto a Heiken Ashi y punto pivot, vamos a tener en cuenta que a través del backtesting vamos a mirar si las aproximaciones que nosotros tenemos en nuestro sistema o en nuestra estrategia realmente están generando esos niveles de rentabilidad que nosotros queremos como trader, es decir, que tengamos ese porcentaje lo más acercado posible, digamos que lo más optimizado. También poder determinar digamos que el tema interesante del día de hoy que vamos a estar hablando, que es entender de una mejor manera la relación riesgo-recompensa y adicionalmente nos va a poder, digamos que, determinar esta primera medida de si realmente nuestra estrategia está óptima de acuerdo a nuestras condiciones de estrategia o si es necesario que nosotros estemos modificándola un poco más para obtener los mayores resultados. Entonces, claro, eso es lo que nosotros a través del backtesting vamos a estar probando si nuestras combinaciones técnicas con los aspectos fundamentales de nuestras estrategias realmente están generando esas rentabilidades. Pero claro, pasa lo siguiente, y es que no va a ser como suficiente que tengamos en cuenta solamente los aspectos técnicos y fundamentales. ¿Por qué? Porque un sistema de trading no solamente me va a hablar de que una estrategia, o digamos que vamos a tener un conjunto de elementos que me van a determinar un momento de entrada, sino también es determinar un momento de salida, pero más que todo poder analizar si los rendimientos que nosotros estamos o queremos obtener con respecto al nivel del riesgo se están reflejando de la manera óptima en nuestro sistema de trading. Entonces, es por eso que cuando nosotros hablamos, que digamos que esto es una diapositiva que me gusta traer de la primera parte, hemos venido desarrollando diferentes aspectos, pero sin duda alguna, la relación riesgo-recompensa o riesgo-rentabilidad va a ser el punto más difícil que todos los traders tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que determinar cuáles van a ser mis condiciones de máximas pérdidas, pero incluso más difícil aún determinar las condiciones de máximas ganancias. Entonces, claro, son dos extremos completamente, digamos que diferentes, pero la idea es que nosotros a través del sistema de trading determinemos el mejor momento tanto para entrar al mercado como en el salir en el mercado. Entonces, claro,
Ya durante el webinar del sistema de trading, tanto de la tercera parte como de la cuarta parte, estamos hablando de los mejores momentos de entrar y de salir del mercado, así como colocar o utilizar nuestra herramienta digamos, esta herramienta que nos permite efectivamente salir de las posiciones tanto por parte del take profit como por parte del stop loss. Si no han visto estos webinars, los invito a que en el canal de webinars por parte del broker, ustedes van a poder encontrar pues estos webinars para complementar la formación. O sea, la idea es que ustedes vean esta serie de webinars desde la primera parte hasta esta quinta parte para poder empezar ya a plantear o a estructurar su propia estrategia o bueno, su propio sistema de trading. Y pues como lo mencioné anteriormente, el día de hoy vamos a estar hablando de la relación riesgo-recompensa, es decir, cómo nosotros vamos a tener en cuenta este punto, teniendo en cuenta digamos que una de las decisiones más difíciles, sobre todo cuando nosotros estamos estableciendo inicialmente nuestros sistemas de trading, y es el tamaño de la posición. Es decir, que durante todo este webinar vamos a estar hablando de la importancia del tamaño de la posición y nosotros como traders cómo vamos a empezar a medir las rentabilidades y las pérdidas a través de ciertos elementos, bueno, de cierta variable que se conoce como la variable de riesgo o el famoso R, y que a través de las R múltiples vamos a poder entender de una mejor manera el comportamiento y el análisis de nuestro sistema de trading. Entonces es como el punto importante y relevante que quiero que tengamos en cuenta. Igualmente voy saludando a Alejandra desde la ciudad de Bogotá, a Eduardo desde la ciudad de Medellín, tenemos a Paola desde la ciudad de Lima, un saludo para ti, Paola. También voy saludando a Daniel, a Leo, a bueno, también a Estefanía. Muy buenas noches para todos ustedes que ya pues siguen ingresando bastantes personas a este webinar. Entonces, pues igualmente no se preocupen que más adelante vamos a tener una intervención por parte de Tania León, que es la Senior Account Manager de el Broker Equity. ¿Listo? Entonces, bueno, volviendo con el tema del día de hoy, y es el tamaño de la posición. ¿Por qué nosotros como traders tenemos que entender la importancia de el tamaño de la posición? O en sí nosotros, ¿por qué debemos saber este concepto? Inicialmente porque el tamaño de la posición es lo que va a determinar cuál va a ser la porción de cuenta o de nuestra cuenta, de nuestro margen, que nosotros vamos a estar dispuestos a determinar o a establecer o a colocar en el mercado con la finalidad de obtener efectivamente un conjunto de rendimientos o pues digamos que unos beneficios más adelante. Entonces, claro, lo importante a través de el tamaño de la operación es que nosotros primero vamos a aprender a manejar el riesgo y adicionalmente vamos a conocer los objetivos de nuestro sistema de trading. ¿Y esto por qué se debe? Porque en la parte del sistema de trading, cuando, bueno, igualmente esto va a ser parte ya de entre la sexta o la séptima entrega, que es hablando con respecto a los objetivos, nosotros debemos determinar que un sistema de trading no lo vamos a utilizar solamente para decir si somos red traders rentables o no, sino que lo vamos a utilizar para establecer la mejor condición del mercado, y esta mejor condición del mercado es determinar cuál es el beneficio que yo quiero obtener a través de mis cuentas. Entonces, claro, es decir, cuánto quiero ser rentable. Quiero que mensualmente mi cuenta o mi sistema me genere una rentabilidad alrededor del 10% de nuestra cuenta, o quiero que me deje una rentabilidad de $100, o quiero que me deje una rentabilidad de $250. Claro, nosotros determinamos esos objetivos, pero la herramienta que nos va a permitir llegar a esos objetivos, además de, por supuesto, de ganar, de determinar el buen análisis en la tendencia, va a ser a través del tamaño de la operación. ¿Por qué? Porque el tamaño de la operación me está diciendo cuál es la cantidad específica de contratos por diferencia de precios que estoy determinando en el mercado para poder obtener las rentabilidades que deseo a través del análisis y, por supuesto, de la predicción de la dirección del activo. Obviamente, aquí estamos hablando de especulación, no estamos hablando de adivinar. Digamos que en este punto quiero ser bastante claro. En sí, cuando nosotros hablamos del tamaño de la posición, y esto es como una retroalimentación para todos, por parte del broker de equity, nosotros vamos a tener tres tamaños en general. Es como la clasificación de los tamaños. Y es que vamos a encontrar primero lo que se conocen como lotes, que digamos que efectivamente el lote es el tamaño de 1.0 hasta lo que nos permite el contrato, y un lote, es decir, un contrato de lote, lo que nos está haciendo referencia es que digamos que si estamos hablando del mercado FX o el mercado Forex, estamos hablando que es un contrato de 100.000 unidades monetarias.
Si nosotros estamos hablando con respecto al futuro de un commodity, ya sea petróleo, digamos por parte del WTI o el Brent, ya vamos a decir que no van a ser las 100.000 unidades de monetarias, sino que van a ser 1.000 unidades de petróleo. Digamos que si no hablamos en metal precioso, en el oro, vamos a estar hablando que son 100 onzas de oro. Entonces, claro, significa que un lote lo que nos está diciendo es que es un contrato completo que nosotros estamos operando o que queremos ejecutar en ese momento en el mercado. Luego vamos a tener la operación de los microlotes, bueno, de los mini lotes por parte de digamos, del orden, que en sí no nos está diciendo que nosotros queremos operar un contrato entero, sino que queremos operar una décima parte de ese contrato. Es decir, que aquí ya no estaríamos hablando de 100.000 unidades monetarias si lo hablamos en tema de Forex, o si nosotros lo hablamos, bueno, digamos que en el tema de petróleo, estaríamos hablando que ya no serían 1.000, sino serían 100 unidades de barriles de petróleo. Por parte del oro ya estaríamos hablando que son 100 unidades. Digamos, aquí vamos a colocar WTI para nuestro ejemplo. Aquí vamos a colocar el metal, ok, el metal precioso. Pero digamos que ya por parte de un mini lote, nosotros vamos a reducir efectivamente una parte de esos contratos. Y esa es la idea que nosotros vamos a referir, o lo que nosotros queremos establecer con el tamaño de los contratos. Luego vamos a establecer los contratos micro, que no vamos a estar hablando de una décima parte de un contrato, sino de una, bueno, de una centésima de unidad de contrato de efectivamente lo que equivaldría un lote completo. Es decir, aquí ya no estamos hablando de un lote, sino que estamos hablando del 0.01 lotes. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos en cuenta estas condiciones? Porque cuando nosotros colocamos una operación en los mercados financieros, ya vamos a entender que, si digamos que volvemos con tema de Forex, con tema de WTI y con el oro, es que nosotros queremos operar un contrato de diferencia de precio de acuerdo a la operación, al tamaño de la operación que nosotros estemos o determinemos. Es decir, que si nosotros decimos quiero operar un lote en mercado FX, vamos a colocar el euro dólar, ¿cierto? Digamos para tener referente. ¿Qué significa esto? Que nosotros estamos no adquiriendo un contrato en sí o un diferencial de precio por parte del dólar con respecto al euro, no, sino que estamos colocando 100.000 unidades de una, o digamos, en este caso, del euro frente al dólar estadounidense. Entonces, claro, aquí ya nosotros estamos hablando de una gran diferencia y por eso es muy importante que nosotros estemos hablando de los tamaños de contratos. Jaime, un gusto nuevamente tener muy buenas noches, digamos, para ti, Jaime, igualmente para los demás asistentes que están ingresando a este webinar. Entonces, volviendo a nuestro tema. Es por esto lo importante que nosotros vamos a decir de operar los tamaños de las o tener en cuenta el tamaño de las operaciones. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos o estamos comenzando en el mundo del trading y hacemos una operación inicial no sabiendo la diferencia entre 1, 0.1 y 0.1, claro, el impacto va a ser mucho más fuerte porque a medida que se presenta un cambio de PIB, es decir, ya sea un movimiento a la alza o un movimiento a favor, no lo vamos a estar refiriendo que va a subir un dólar a favor o a nuestra contra, sino que va a subir un dólar con respecto al tamaño de la operación. Entonces, por eso es muy importante que nosotros tengamos muy claro y muy presente la diferencia de los tamaños de los, digamos, de los contratos. Es decir, el tamaño de la posición en sí nos va a determinar los objetivos, pero también nos puede llegar a determinar una gran pérdida si nosotros no conocemos digamos que la diferencia entre estos tamaños de las operaciones. Entonces, por eso es lo importante de conocer el tamaño de la operación que nosotros estamos ejecutando y que adicionalmente, digamos que es diferente que nosotros estemos operando con respecto al mercado Forex, con respecto al mercado de divisas, con respecto al mercado de futuros, de hecho, o de los índices bursátiles. Cuando nosotros hablamos de hacer un contrato en Nasdaq, lo que un contrato en Nasdaq le equivaldría a 20 dólares por los puntos básicos que está representando o por los puntos porcentuales que está representando Nasdaq en ese momento. Entonces, claro, esto es digamos, por eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta este punto. Pero bueno, en sí, cuando nosotros estamos hablando del tamaño de la operación, nosotros tenemos que determinar que de acuerdo al tamaño que nosotros estamos determinando o colocando en, digamos que en nuestro trade, vamos a tener en cuenta cuál va a ser el tamaño más eficiente que para mí como trader me va a generar los mayores niveles de rentabilidad.
Es por eso que conocer el tamaño de las operaciones es bastante importante. Entonces, para empezar, en nuestro sistema de trading, siempre vamos a determinar la primera regla en el tamaño de las operaciones y es el famoso santo grial. En sí, este santo grial lo que nos está diciendo es que nosotros debemos arriesgar el 1% o el 2% de nuestra cuenta en cada trade. Es decir, volviendo, digamos, a nuestro ejemplo, si nosotros tenemos una cuenta, arrancamos con una cuenta de $100 y estamos operando efectivamente Forex, digamos, el euro dólar, nuevamente nuestro ejemplo como preferido en este canal de webinars, entonces lo que nosotros vamos a determinar es que nosotros vamos a estar dispuestos a arriesgar el 1% de esos $100, es decir, yo estoy dispuesto a arriesgar $1, digamos que si lo miramos en unidades monetarias, o alrededor de $2. En sí, ¿por qué digamos que establecemos esta regla tan fuerte? Porque la idea es que nosotros manejemos un ratio que no se salga de nuestras manos y que adicionalmente no se llegue a presentar un fuerte impacto en nuestras cuentas. Pero claro, ¿qué significa esto? Que cuando nosotros estamos determinando un riesgo, o digamos que queremos arriesgar el 1%, el 2% de nuestra cuenta, lo que nosotros también estamos determinando en este paso, en este punto, es establecer las reglas iniciales de nuestro stop loss y de nuestro take profit. ¿Y esto por qué se debe? Porque si nosotros ya sabemos que nuestro stop loss va a estar en 1% o 2% de nuestra cuenta inicialmente, significa que el take profit tiene que estar por lo menos en el ratio recomendado de el 1:1. Es decir, que si estoy dispuesto a arriesgar $1, estoy dispuesto a obtener efectivamente un beneficio del 1% o del 2%. En sí, aquí nosotros no estamos hablando que tiene que ser como la regla más exigente o tiene que ser, digamos que el 100%, no, sino que es la regla inicial, manejar el ratio 1:1. Claro, a medida que ustedes van a colocar diferentes trades, van a estar dispuestos a aumentar su nivel de riesgo, es decir, no seguir la regla del santo grial con la finalidad de obtener resultados, y eso es algo muy normal, pero claro, lo interesante y lo más recomendable es que este, digamos, paso de un nivel de riesgo a otro nivel de riesgo sea continuo, no, o es decir, progresivo, pero no exponencial. Es decir, en pocas palabras, si ustedes están manejando el 1%, pasen a manejar un 2% o un 3% de su cuenta, pero no de 1% pasar a manejar de una vez un 15% de su cuenta, porque a medida que ustedes tienen la percepción de que están aumentando su riesgo para aumentar su rentabilidad, que es una regla matemática y financieramente hablando, es una teoría cierta, pero lo que muchos no tienen en cuenta es que esto también implica que el nivel de pérdida sea mayor. Entonces, nosotros debemos tener mucho cuidado, sobre todo cuando estamos empezando a consolidar un sistema o cuando estamos empezando a implementar una estrategia. ¿Por qué? Porque puede que la estrategia necesite modificaciones a medida del tiempo y nosotros debemos tener bastante cuidado con ello. Es decir, mi recomendación, no entren a operar de una vez con un 15% del tamaño de su cuenta, con un 10% del tamaño de su cuenta, empiecen operando con un 1%, un 5%, la verdad no personal, y que adicionalmente desde la psicología también me parece como bastante óptimo, porque no están arriesgando, digamos que un porcentaje mayor, pero es un porcentaje que ustedes van a poder controlar en sus cuentas, y que adicionalmente el santo grial también determina que el porcentaje del tamaño de su operación tiene que estar determinado también a las condiciones de beneficio. Es decir, que si ustedes toman o llegan a establecer un take profit y se llega a ejecutar, ustedes tienen que dejar que el take profit se ejecute, independientemente de que la tendencia continúe a la dirección de su análisis, es decir, a su operación, sino que utilicen otros mecanismos para llevarse esa tendencia, pero siempre salvaguardando o asegurando los rendimientos de la operación inicial. ¿Listo? Es como el punto que quiero que tengamos en cuenta en este aspecto. Ahora bien, cuando nosotros estamos hablando del tamaño de la posición o el tamaño de la operación, siempre vamos a trabajar con el siguiente factor y es el factor que más se recomienda, que se entiende como las R's múltiples o el R múltiple. En sí, ustedes van a encontrar mucha información si ustedes colocan en Google R múltiple con respecto a esta variable que les está determinando cómo se va a mover digamos que estos dos aspectos de riesgo y recompensa o riesgo y rentabilidad, pero cuando nosotros estamos hablando en terminología de R, lo que estamos
tratando de hablar es cuál es el beneficio con respecto al retorno y al riesgo que puede llegar a presentar mi trade. Es decir, cómo esta relación se va a ver reflejada y adicionalmente, de acuerdo a nuestra estrategia, cómo nosotros vamos a poder determinar el nivel de stop loss y de take profit. Entonces, entonces ok, listo, qué pena con ustedes. Entonces, listo. Esto es lo que nosotros vamos a hablar con respecto a la R múltiple. Es la variable que nos va a determinar la relación riesgo-recompensa, hablando más en terminología de pips. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a empezar a entender esto? Nosotros, ¿cómo vamos a empezar a trabajar esto? Va a ser de la siguiente manera. Y digamos que con este ejemplo creo que va a quedar bastante claro este punto. En sí, nosotros vamos a posicionar un trade con un stop loss de 50 pips arriesgando $10 por pip. Es decir, que si nosotros o con respecto a este ejemplo llegamos a tener una pérdida o digamos que nosotros vamos a reflejar que nuestro stop loss va a tener una pérdida máxima de $50 si el trade se va en su contra. Entonces digamos que este también es como el punto importante que verán ustedes. Listo, perfecto. Ahora bien, entonces en este punto lo que nosotros estamos hablando es que la o el valor de R va a ser igual al número de pips, que digamos que en este caso van a ser los 50 pips, por el valor de o el valor del precio que nosotros estamos o que se está determinando en el pip de en ese momento. Es decir, en este caso, cada pip va a tener un valor de $10 en el cual si se llega a presentar efectivamente un stop loss a 500 pips, es decir, que nos ejecute nuestra pérdida en 500 pips, en 50 pips, significa que el valor de la pérdida total va a ser de $500 en el caso en que nuestro trade se vaya en nuestra contra. Es decir, que nuestra pérdida inicial en la operación que nosotros estamos colocando en el trade va a ser igual de $500 y a esto es lo que nosotros vamos a determinar como nuestro primer R o como se conoce como el primer R. Claro, aquí lo que nosotros estamos, digamos, lo que les quiero digamos, explicar al final es que nosotros no vamos a decir como que el stop loss lo vamos a colocar a 50 pips o la pérdida va a estar en 500, sino que nosotros vamos a decir que de acuerdo a nuestro sistema, estamos determinando que la pérdida en la operación va a ser de 1R, es decir, ese va a ser mi stop, va a ser en el momento en el que se ejecute mi stop loss, es decir, los $500, que es la pérdida máxima que yo estoy dispuesto a establecer o digamos de aceptar en ese trade. Entonces es como un punto importante. Claro, digamos que este ejemplo, bueno, igualmente si está completamente claro, por favor, déjenme sus comentarios. Si tienen alguna otra inquietud, no se les olvide que ustedes me pueden dejar sus comentarios para ir respondiéndoles pues las dudas que tengan de aquí en adelante. Entonces vamos a colocar, bueno, ya tenemos en cuenta nuestro primer o nuestro R con respecto a la pérdida. Ahora en el caso en que nosotros vamos a tener un trade en donde estemos arriesgando $100 y estemos ganando $200, lo que significa es que nosotros estamos obteniendo el doble del beneficio con respecto a la primera pérdida que nosotros determinamos. Digamos que este es otro ejemplo, quiero que tengamos en cuenta que no se relacionan con el anterior, porque en el anterior estamos hablando que nuestro stop loss va a estar en 1R, pero para entenderlo, o digamos para dejarlo un poco más sencillo, si nosotros colocamos un trade en el cual nuestra pérdida, es decir, nuestro stop loss esté en $100 y en ese trade nosotros obtuvimos fue que el take profit se ejecutó en los $200, significa que nosotros estamos obteniendo como resultado 2R. ¿Y por qué es importante que nosotros estemos hablando de los R's en vez de pips? ¿O por qué no lo podemos mirar, digamos, con respecto a dólares? Porque esto, digamos que este tema inicialmente puede llegar a ser un poco confuso. Y la verdad lo trabajamos de esta manera es porque cuando nosotros estamos haciendo operaciones en diferentes tipos de mercado, dependiendo de este tipo de mercado, va a tener un cálculo con respecto a la pérdida o con respecto al valor del PIB. Entonces, claro, esto puede llegar a ser un poco agobiante si nosotros al momento en que determinamos nuestro propio sistema de trading, es decir, que estemos estableciendo nuestras reglas de juego en la parte de las pérdidas, tengamos que establecerle a cada uno de los diferentes activos, digamos que las condiciones del cálculo del precio por pérdida. Entonces, claro, es como
un poco tedioso. En cambio, si nosotros trabajamos con las R's múltiples, ya sabemos que dependiendo de la pérdida que nosotros estemos estableciendo en el stop loss, la máxima pérdida, ejemplo, nuestro, digamos, de 100 y $200, es que nuestro stop loss va a estar en nuestro 1R, que ya nosotros de acuerdo a nuestro sistema lo establecimos, pero nuestro take profit puede estar, o lo vamos a asegurar en 2R, es decir, el doble del valor de la pérdida, y que adicionalmente, en el caso que ustedes quieran colocar diferentes órdenes, es decir, órdenes pendientes en el mercado, ya estamos hablando de buy limit, buy stop, sell stop, sobre todo para la continuación de tendencia, lo que podemos hacer es que el buy stop o el sell stop se ejecuten a medida en que se presentan el tercer R o el cuarto R en los precios. Es decir, que a medida que nosotros vemos que la tendencia va ganando, nosotros vamos a establecer que las siguientes órdenes para llevarse esa tendencia se van a ubicar en el segundo nivel de riesgo, en el tercer nivel de riesgo, es decir, digamos que en estas variables que nos van a dar la medición de el riesgo con respecto a la rentabilidad. Entonces, es por eso que nosotros utilizamos el lenguaje de las R múltiples, porque nos van a permitir ser más ágiles y que adicionalmente cuando estemos extrayendo o mirando los resultados de nuestra estrategia según nuestro sistema, la lectura va a ser mucho más sencilla y mucho más eficiente. Entonces es como un punto que nosotros vamos a tener en cuenta. Igualmente, el R lo vamos a ir trabajando a medida del tiempo. Entonces, punto importante también que vamos a tener en cuenta con respecto al tamaño de la operación. La cantidad con la que nosotros vamos a realizar un trade es una decisión completamente separada con respecto a la entrada y la salida del mercado. Entonces, claro, ¿por qué les hago mención con respecto a ello? Porque independientemente de que nuestro sistema, ya sea que lo estamos hablando o lo estemos estructurando con respecto a Heikenashi y punto pivot, ¿cierto? Si nosotros vemos que las condiciones de la estrategia nos brindan una señal de entrada, eso no tiene nada que ver con respecto al tamaño de la operación. ¿Y esto por qué se debe? Porque algunos traders o algunas personas que están empezando a determinar sus primeros sistemas piensan que a medida en que se van confirmando más señales de indicadores técnicos, implica que el tamaño de la posición debe ser más grande porque en sí su análisis les está determinando que va a ser, que efectivamente la tendencia se va a cumplir. No, esto, digamos que este error que les acabo de mencionar es algo que normalmente ocurre y es uno de los errores que más va a castigar nuestras cuentas. Nosotros debemos tener en claro que si nuestro sistema se basa bajo una señal de entrada, bajo 3 indicadores y una salida de 2 indicadores, nosotros vamos a cumplir con eso, efectivamente esos parámetros, pero el tamaño de la posición lo vamos a determinar son por los factores de recompensa o de rendimiento que nosotros queremos tener con respecto a la aceptación del riesgo que puedo tener. Entonces, esto es algo completamente independiente. Entonces, significa que si ustedes ven que es el mejor momento de tomar una operación en el mercado, no significa que ustedes van a tomar la posición aumentando, duplicando, triplicando el tamaño de sus cuentas. O sea, entonces, en este punto, lo que quiero que tengan en cuenta es que el tamaño de su posición tiene que ser independiente del análisis de, o digamos, de independiente de los factores de entrada y de salida en el mercado. En sí, el sistema de trading tiene dos componentes distintos en el cual cada uno puede y debe trabajar de manera independiente. Entonces, estos van a ser como los puntos que nosotros más vamos a tener en cuenta y que nosotros debemos trabajar. Primero, tener un sistema de entrada y de salida que nos genere un promedio de R múltiples en el tiempo. Y el segundo, un algoritmo con respecto al tamaño posición que nosotros estamos aplicando luego de que el sistema nos brinde efectivamente una señal de entrada o nos brinde una señal de salida. Yo sé que puede sonar como muy complejo en digamos, si lo leemos de esta manera, pero se los voy a explicar para que nosotros lo veamos, digamos, de un punto sencillo. En sí, cuando nosotros estamos hablando de un sistema de entrada o de salida que nos genere un promedio de R múltiples, es el trabajo que acabamos de mencionar anteriormente. Es decir, que si nosotros vamos a colocar una operación en el cual nuestro stop loss se fije alrededor de $50, digamos que en promedio, o si nosotros fijamos el stop loss con respecto a pips, también lo vamos a poder fijar en pips. Vamos a colocar un ejemplo, 50 pips.
significa que el sistema, o mejor dicho, este proceso, digamos, de automático de entrada y salida nos tiene que decir es, si usted va a entrar con un stop loss de $50, su primer R en beneficio, es decir, en profit, RU, o si nuestro primer R, va a estar en $50 del precio de la entrada de la posición en el mercado, que ya efectivamente el segundo take profit lo vamos a ejecutar a 100, o si efectivamente la posición llega alrededor de los $150, significa que ya estamos llegando a R2 o R3, es decir, bueno, sí, a R2 o R3, es decir, estamos hablando de que nuestro sistema múltiple nos está diciendo cuáles van a ser nuestros niveles de salida, y esto simplemente lo vamos a establecer de acuerdo a nuestro nivel de pérdida. ¿Por qué? Porque R múltiple lo que nos está diciendo es que de acuerdo al porcentaje de pérdida, de riesgo que yo estoy dispuesto a asumir, yo tengo que tener un porcentaje de beneficio. Y esto también lo que les va a permitir es asegurar de una mejor manera los retornos o los rendimientos que ustedes desean establecer de acuerdo a la operación que ustedes están colocando. ¿Listo? Y en el segundo punto, cuando estamos hablando de un algoritmo del tamaño con respecto a la posición, y es que efectivamente el tamaño de la posición ustedes lo tienen que determinar bajo el análisis que ustedes están determinando a través del activo. Es decir, si ustedes ven que el activo es un activo especulativo, vamos a hablar de la libra con respecto al yen japonés, y adicionalmente ustedes ven que este activo se está moviendo más o menos 30 pips, es decir, que tiene una volatilidad bastante marcada, lo que nosotros vamos a determinar es que si tenemos un tamaño grande de la posición, podemos llegar a tener un tamaño grande de la pérdida. Entonces, claro, ¿qué significa esto? Que a través de un proceso matemático donde nosotros le damos o determinamos el valor de la unidad del PIB. Igualmente, normalmente MetaTrader nos saca el valor de la unidad del PIB y a eso lo multiplicamos con respecto al tamaño de la operación y miramos si la volatilidad nos permite entrar en ese activo, podemos determinar el mejor momento para entrar en el mercado, o incluso si se llega a presentar una disminución de volatilidad o un aumento de volatilidad, nosotros salgamos del mercado. En sí, esto es lo que más se recomienda, que sin duda alguna va a ser una herramienta adicional que nos va a ayudar mucho en nuestros sistemas de trading, pero no les miento, digamos que esto es como una recomendación adicional que normalmente tiene que trabajar en el tamaño de la operación, pero si ustedes en sus reglas de juego ya establecen los tamaños específicos, lo pueden empezar a trabajar desde ese punto. Lo importante es que cuando ustedes quieren aumentar el tamaño de su posición o disminuir el tamaño de su posición a través del sistema de entrada y salida y del tamaño de la y del algoritmo del tamaño con respecto a la posición, vean si realmente va a ser eficiente para ustedes entrar con esos nuevos tamaños que sus sistemas no están ajustados. ¿Por qué? Porque esto lo que me va a permitir es ver los posibles movimientos que van a afectar a nuestras cuentas y adicionalmente que se pueda llegar a presentar, digamos que uno u otro mejor resultado. Igualmente, actualmente Equity, igualmente sé que Tania León más adelante nos va a compartir esa información con respecto a una nueva herramienta que tiene el broker, que sin duda alguna es una herramienta de gestión del riesgo que nos va a ayudar a de una vez adecuar esos dos puntos que nos está determinando el sistema de trading. Ahora, vamos a ver un ejemplo bastante sencillo en el cual nosotros vamos a mirar un posible trade en largo, es decir, vamos a tomar una posición en compra con respecto al par euro-dólar con un precio de 1.36. Obviamente, este no es el nivel actual del euro dólar, pero no se preocupen, o sea, simplemente estamos hablando de un ejemplo en donde nosotros vamos a colocar el stop loss a 50 pips, es decir, que si estamos entrando en 1.36, es decir, que la pérdida va a estar en 1.3550 y el take profit lo vamos a colocar en 1.3750. Entonces, claro, ¿qué significa esto? Que nuestro R no se vamos a determinar con respecto al take profit, sino que nuestro primer R va a ser, en este caso, de 50 pips. Entonces, esta es la primera condición que nosotros vamos a empezar a establecer para empezar a trabajar con las R múltiples. Luego, si el trade va bien, es decir, si está a nuestro favor y vemos que podemos salir de la posición vendiendo 3 veces por encima del valor de riesgo, es decir, que los $150 en el cual tenemos el take profit, el beneficio, nosotros no vamos a decir que salimos en positivo con 150 pips, sino que nosotros salimos con un beneficio de 3R, es decir, que estoy ganando 3 veces el beneficio con respecto al nivel del riesgo que establecí inicialmente en la operación.
Y adicionalmente, si el trade va en nuestra contra y llega a tocar el stop loss, lo que nosotros estamos diciendo no es que se haya presentado en sí una pérdida de 50 pips, aunque pues digamos que en terminología pues, es así, sino que vamos a tener es una pérdida de nuestro primer nivel de riesgo, es decir, de nuestro primer R. Y adicionalmente, en el caso en que ustedes desean modificar ya sea la toma de beneficios o el stop loss, ustedes lo van a empezar a hacer, digamos que es la recomendación de los sistemas de trading, es que lo van a hacer es de acuerdo al R inicial, es decir, ustedes van a fijar su primer stop o su stop loss en 1R, pero si ustedes quieren ubicarlo en 2R o en 3R, significa que ustedes están dispuestos no a tener una pérdida de 50 pips, sino que van a estar dispuestos a tener una pérdida de 100 pips o de 150 pips. Claro, ¿por qué en vez de decir de 1R no colocamos o modificamos el stop loss de manera manual? Y es porque la idea a través de esta automatización, es decir, de determinar el stop loss y el take profit a través de las R múltiples, nos va a permitir controlar efectivamente el tamaño de la pérdida, así como el tamaño del beneficio. Y esto, sin duda alguna, es uno de los trabajos más difíciles que nosotros tenemos los traders, porque es muy difícil que un trader salga en una posición negativa debido a toda la psicología que implica cerrar una pérdida. Obviamente esto ya depende del tipo de trader, ya depende del sesgo que tenga este individuo, pero que adicionalmente tomar beneficios, es decir, salir en positivo, puede llegar a ser incluso más difícil que salir en pérdida. Entonces, aquí nosotros vamos a tener en cuenta, vamos a tratar de utilizar esta terminología, es para empezar a operar de una manera un poco más óptima, más eficiente, sin la necesidad de estar stalkeando tanto al mercado. Y por supuesto que la recomendación más grande es que nosotros no entremos a modificar nuestro stop loss o nuestro take profit de manera manual, sino que lo empecemos a ajustar ya a través de la explicación de las R múltiples. Entonces, en sí, digamos que ya hasta ese punto estamos un poco claros de que ya sabemos qué son R múltiples y cómo nosotros lo vamos a empezar a interpretar en nuestro sistema de trading. Pero ahora viene lo interesante y es que existen diferentes modelos donde nosotros vamos a poder realizar esta medición. La primera va a ser a través del número de lotes, es decir, ya directamente el tamaño de la posición, en donde nosotros vamos a decidir comprar o vender lotes. Es decir, que este es como el ejemplo inicial. Si nosotros compramos un lote, es decir, tenemos una cuenta de $100,000 y compramos un lote, es decir, estamos comprando 100,000 unidades monetarias, lo que nos está determinando es que cada PIB va a representar $10 de esos $100,000, porque claro, no podemos olvidar que un lote va a ser igual a 100,000 unidades monetarias. Entonces implica que el valor de cada PIB de estos 100,000 PIBs va a ser de $10 con respecto a una unidad de PIB. Entonces, claro, si nosotros vemos que el trade se va en nuestra contra, nosotros ya vamos a establecer que nuestro primer R va a ser igual a los efectivamente $500 que habíamos mencionado, digamos que en nuestro ejemplo inicial. ¿Por qué? Porque estamos determinando que la pérdida la vamos a representar o se va a determinar en 50 pips. Ese va a ser nuestro primer R. Si lo miramos en dólares, $500. Si lo miramos en terminología de pips, estamos hablando de que va a ser de 50 pips. Pero lo que nosotros también vamos a entender en este punto es que si vemos que la pérdida va a ser en este, digamos que en este aspecto, vamos a ver es que vamos a perder es una parte del lote o digamos de la compra inicial del tamaño de la operación que nosotros establecimos, haciendo o mejor dicho generando que nuestro primer R va a ser efectivamente en el nivel de 50 pips, pero como nosotros estamos haciendo el contrato por lote, lo que ya vamos a determinar es que va a ser a los $500 de esos $100,000 del lote o del contrato que nosotros estamos operando. En el caso en que nosotros veamos que el trade sale a nuestro favor, vamos a ver es que estamos ganando 150 pips, porque aquí la idea es que tenemos la pérdida en nuestro primero R y tenemos el beneficio en nuestro tercer R. Es decir, que aquí el beneficio no vamos a tener en cuenta es por el valor de cada uno de esos pips, que en este caso son los $10, multiplicados por el tamaño de los beneficios que obtuvimos, que son 150 pips, vamos a ver que nuestra ganancia va a ser de $1,500. Esta va a ser la primera manera como nosotros vamos a modelar este punto. Luego tenemos el segundo modelo, que es el riesgo de efectivo fijo,
en el cual nosotros en ese modelo lo que vamos a decir es que vamos a establecer cierta parte de nuestra capital. Es decir, aquí ya no estamos arriesgando una parte de nuestro lotaje o del tamaño de nuestra posición, sino que estamos hablando ya de nuestro capital, de nuestro margen. Entonces aquí estamos suponiendo que vamos a arriesgar $800 de nuestra cuenta de trading. Al hacer esto, nosotros lo que estamos haciendo es que vamos a limitar la compra a 16 mini lotes, es decir, que ya no estamos comprando el lote completo, sino que estamos comprando 0.16, que equivaldrían a 160.000 unidades, de manera, bueno, sí, que pena con ustedes, de manera, no estamos hablando de 0.16, sino estamos hablando de 1.6, digamos, que pena con ustedes, ahí sí yo me equivoqué en ese cálculo, y de manera que cada PIB que nosotros estamos viendo con respecto a este tamaño de la operación, ya no va a ser de $10, sino que va a ser de $16 el valor por cada unidad de PIB, y aquí nosotros vamos a hacer el siguiente análisis. Si nosotros vemos que el trade se va a nuestra cuenta, es decir, que se ubica el stop loss en nuestro primer R, lo que vamos a ver es que la pérdida va a ser efectivamente los $800 que habíamos establecido inicialmente. Pero en el caso que nosotros queremos obtener el beneficio, lo que nosotros vamos a ver es que van a ser los 150 pips que estamos ganando a un valor de $16 por pips, es decir, estamos hablando de un beneficio de $2.400. Este es el modelo del riesgo de efectivo fijo, porque aquí la idea es que nosotros dejamos es el efectivo como nuestra variable de riesgo y no el tamaño de la posición. Y luego tenemos el modelo 3 que habla del riesgo del porcentaje fijo del patrimonio, en el cual en ese modelo lo que nosotros decimos es que estamos dispuestos a arriesgar un porcentaje del capital. Es decir, en el segundo modelo vimos que determinamos un valor fijo, digamos una parte fija de nuestra cuenta. En el segundo estamos hablando con respecto al tamaño de la posición y digamos en este punto lo que estamos hablando es del porcentaje. Al hacer esto, nosotros nos vamos a limitar la compra en 40 mini lotes, porque aquí lo que estamos diciendo es que queremos arriesgar el 2% de nuestro capital, pero que igualmente vamos a hacer una compra de 4 lotes en total, porque cuando estamos hablando de 4 mini lotes, no estamos hablando de 0. O de 40 minutos, no estamos hablando de 0.4, sino que estamos hablando de 4.0, y así el valor del PIB va a tener o el valor de la unidad va a ser de $40. Entonces, claro, ¿qué ocurre aquí en este escenario? Si nosotros vemos que efectivamente tenemos una pérdida de 50 pips por el valor de cada uno de los pips, lo que nosotros vamos a determinar es que nuestro primer R va a estar en los $2.000, pero claro, si nosotros tenemos un beneficio de los 150 pips por los 40 pips, nosotros vamos a determinar que efectivamente el beneficio va a ser del $6.000. Entonces, ¿qué implica esto? Digamos que al final de por qué, digamos, realizamos esa explicación de esta manera. Porque la idea es que ustedes acostumbren a fijar un modelo dependiendo del sistema de trading y adicionalmente de cómo ustedes van a determinar esas máximas pérdidas. Ustedes lo pueden hacer por porcentaje, lo pueden hacer por capital fijo y adicionalmente lo pueden hacer por el tamaño de la posición. Entonces, mejor dicho, lo que ustedes tienen son diferentes maneras y diferentes herramientas en el cual van a poder fijar estas condiciones de manera inicial y que adicionalmente para su lectura va a ser mucho más fácil. Ahora bien, ¿por qué? Digamos que ya casi para terminar nuestro webinar y darle paso a Tania León, es importante tener en cuenta el tamaño de la posición, porque sin duda alguna el impacto puede llegar a ser bastante significativo en nuestras cuentas. Entonces, en este caso les estoy trayendo la tabla que se conoce como la tabla de recuperación después de una pérdida. Si nosotros no sabemos ajustar bien el tamaño de nuestras posiciones, vamos a ver que lo que vamos a tener en cuenta es que la recuperación de ese tamaño o de esa pérdida en nuestra operación va a ser más difícil de recuperar, sobre todo a medida en que el tamaño sea cada vez más grande. Es decir, en este caso, si nosotros tenemos un nivel de riesgo en el cual estamos determinando el 50% de, digamos, de nuestra cuenta,
vamos a ver que si llegamos a tener una pérdida del 50%, es decir, que nos queda 50% de nuestra cuenta, significa que nosotros no tenemos que hacer un 50% para volver a nuestro punto inicial, sino que tenemos que hacer un 100% de nuestro esfuerzo para volver al punto inicial que hicimos antes de terminar una operación en donde ya estamos arriesgando la mitad del capital. Entonces, esto es como un claro ejemplo de por qué nosotros tenemos que tener cuidado en el tamaño de la posición. O en el caso que ustedes digan, quiero arriesgar el 20% por cada una de las operaciones, muy bien, pero si tenemos una pérdida de ese 20% para llegar al punto inicial, es decir, para llegar a nuestro ejemplo de los $100, para llegar nuevamente a los $100, no tengo que hacer un esfuerzo de 20% de nuestra cuenta, tengo que hacer un esfuerzo del 25% de nuestra cuenta. ¿Y esto por qué se debe? Porque cuando nosotros nos equivocamos en el tamaño de la posición y tenemos un, digamos, un impacto negativo, esto no se va a replicar significativamente en ese momento, sino que cuando nosotros estamos haciendo el esfuerzo de volver a ese punto inicial, vamos a tener menos margen del que teníamos inicialmente. Es decir, hacer $10 con $100 va a ser más fácil que hacer $10 con $80. Pero bueno, aterrizándolo, digamos, con un ejemplo más realista en nuestras cuentas. Si nosotros hacemos o si queremos hacer $150 con una cuenta de $1000, va a ser más sencillo que hacerlo con una cuenta de $800 o que hacerlo con una cuenta de $700 o hacerlo con una cuenta de $500 o en el peor de los escenarios, que ustedes arriesgan el 60% de sus cuentas y digamos que efectivamente les queda el 40%, tienen que hacer un esfuerzo del 150% para volver al punto inicial. Entonces, por eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta estas condiciones. ¿Listo? Es como la recomendación más importante que les quiero dejar con respecto a la importancia del impacto del tamaño de las operaciones. Ahora, puntos que nosotros vamos a tener en cuenta. El tamaño de lotes o de los lotes es altamente dependiente de los objetivos de los traders. Es decir, si nosotros queremos tener beneficios de $1000, en un mes, significa que nosotros debemos asumir más posiciones, es decir, hacer más operaciones o asumir tamaños de operaciones mucho mayores de los que nosotros estamos acostumbrados anteriormente. O en el caso contrario, si nosotros queremos hacer un objetivo de $100 o de $150, es decir, no queremos tener ese beneficio tan fuerte, pues vamos a poder determinar tamaños de las operaciones que sean más viables para llegar a ese objetivo. En sí, el tamaño de la posición va a estar dependiendo de los beneficios y del tiempo que ustedes quieren obtener esos beneficios. Una cosa es que ustedes quieran obtener $5000 de beneficio en todo el año, en su operativa. Es mucho más fácil de llegar a esos $5000 que llegar en un mes, sobre todo si el tamaño de nuestras cuentas no nos permite, o el margen de nuestras cuentas no nos permite tener, digamos que una relación riesgo-rentabilidad baja. Entonces hay que tener cuidado con esto, pero en sí el tamaño los va a determinar de acuerdo a sus objetivos y sin duda alguna o con respecto a su nivel de riesgo. En sí, el tamaño del lote es una parte fundamental para el buen desempeño de nuestros sistemas de trading. Si nosotros no fijamos inicialmente cuáles van a ser las condiciones del tamaño de nuestras operaciones, no vamos a obtener los mejores resultados. El tamaño de los lotes es una decisión completamente separada de las entradas y las salidas del mercado. Es algo que también les quiero recordar a todos ustedes. Si ustedes no tienen o si sus estrategias determinan el mejor momento de entrar o salir del mercado, no significa que ustedes van a entrar doblando o triplicando su posición. No, eso no les va a generar o no les va a garantizar los niveles de rentabilidad. ¿Qué les va a garantizar rentabilidad? Que ustedes mantengan las reglas del tamaño de sus operaciones porque al final de la operativa, ya sea del día, de la semana, del mes, ustedes van a ver esos rendimientos y que adicionalmente van a generar esa disciplina que es muy importante por parte del trader o del trading y que adicionalmente debe ajustarse de acuerdo a la calidad de nuestro sistema, el tamaño de la operación. Si nuestro sistema de trading ya ha sido probado, ya ha pasado por varios backtesting, está fuertemente consolidado, nosotros tenemos la capacidad de asumir mayores tamaños en nuestras operaciones. Pero en el caso en que nuestra estrategia se está puliendo, nuestro sistema está en desarrollo, nosotros debemos manejar tamaños de operaciones bastante cortos porque nosotros aún no sabemos si nuestros sistemas o más que todo nuestras estrategias aguanten los diferentes escenarios de estrés que se pueden encontrar los mercados de aquí en adelante. Entonces, ya con esto llegamos al final, pues, digamos, de este webinar por mi parte. No sé, Tania, si en estos momentos nos estás escuchando. Ok, les voy a permitir que me den un momento. Tania, ¿nos estás escuchando en este momento?
Ok, dale, perfecto. Listo, dale, perfecto. Ya en unos momentos Tania nos va a estar acompañando para que efectivamente les brinde más información con respecto al broker. Tania, ¿nos escuchas? Listo, súper. ¿Me escuchan? Sí, listo, súper. Hola, Tania, ¿cómo vas? Bien, todo muy bien, gracias. Gracias a todos los asistentes por participar de este seminario. Espero que lo hayan disfrutado, hayan sacado provecho al máximo. Recuerden que está siendo grabado y mañana lo encontrarán en nuestro canal de YouTube. Adicionalmente, pues el resto de partes, esta es la parte 5 si no estoy mal, Sí. de la 1 a la 4 están los videos ya montados en el canal de YouTube. Los invito a que puedan visitarlos y puedan verlos también. Recuerden que pues estas sesiones educativas son patrocinadas por Equity. Equity es un broker institucional principalmente y estamos haciendo esfuerzos para que ustedes puedan tener la mayor cantidad de información de calidad, por supuesto, y de educación de manera gratuita. Tenemos muchos más recursos educativos. Si quieren, pueden escribirme en este momento por el chat su correo electrónico. Con gusto me comunico con cada uno de ustedes para hacerles llegar toda la información que tenemos y herramientas disponibles. En este momento tenemos Hoco Cloud, que es un copy trade pues de manera gratuita disponible para todos los clientes que tengan cuenta demo real con Equity. Adicionalmente tenemos una herramienta que se llama Swisset. Les voy a compartir a todos un correo electrónico con detalles de estas herramientas y cómo pueden aprovecharlas. Básicamente, Hoco Cloud, como les digo, es un copy trade y Swisset es una herramienta donde ustedes pueden registrar todos sus trades y les va a dar estadística importante para tomar mejores decisiones. Básicamente sirve para hacer una mejor gestión de riesgo, que es tan importante en el sistema de trading de cada trader rentable y bueno, exitoso. Recuerden, nuestro mínimo de depósito desde $30 pueden hacerlo. Tenemos una cuenta ejecutiva, una cuenta Premier. Nos caracterizamos por una excelente ejecución en nuestras órdenes, van directamente a mercado y estamos debidamente regulados en las principales pues, jurisdicciones del mundo, como son Reino Unido, Dubái, Jordania, Armenia, Kenia, y pues estamos trabajando en obtener más licencias que puedan brindarles a ustedes seguridad a sus fondos. Tenemos un seguro de fondos que cubre hasta $1.000.000. En caso que algo llegue a pasar con el broker, este seguro va a cubrir sus fondos. Entonces, pues es un valor agregado que estamos dando en este momento para que ustedes puedan estar tranquilos que sus fondos cuentan, además de un broker regulado, con un seguro adicional que los protege pues, en cualquier eventualidad que pueda suceder con el broker. No sé si tengan alguna pregunta para nosotros. Si quieren, me pueden dejar en el chat las preguntas y las podemos contestar de una vez. Igualmente, las personas que vayan a ver este video en YouTube pueden dejarnos el comentario en la casilla de comentarios y preguntas y con gusto los vamos a contactar. Ok, Tania, aquí Andrea nos está preguntando con respecto a la tarjeta prepago que tiene actualmente el broker. No sé actualmente cómo se esté funcionando esta tarjeta. Ujú. Sí, tenemos una tarjeta prepagada que básicamente ustedes van a tener disponible su saldo o su capital de su cuenta de trading allí. Actualmente la tenemos con una franquicia que se llama Union Pay y estamos trabajando para sacar una con la franquicia Mastercard que es más asequible a todos los países de Latinoamérica principalmente. Tenemos un equipo en español para que lo tengan presente. Tenemos nuestra página en español también. Pues nuestro equipo está disponible para ustedes en caso que estén iniciando. Podemos enseñarles a manejar la plataforma sin ningún problema. Coordinamos un Zoom personalizado, descargamos la plataforma, solucionamos preguntas, hacemos un par de trades como ejercicio y pues van a tener contacto directo con nosotros directamente. Toda esta información y estos servicios o asesorías personalizadas no tienen ningún costo. Es importante pues recalcarlo y que ustedes puedan hacer uso de estos beneficios. Es totalmente gratuito. Cualquier pregunta que tengan, ayuda que requieran de nuestra parte, con gusto nuestro equipo puede ayudarlos. Ok, dale. Y aquí Eduardo, Tania nos está preguntando con respecto a los métodos de depósito. Me imagino que de cada uno de los países, supongo que es como
la pregunta por parte de Eduardo, que nos está sintonizando desde Lima. Ah, ok, súper, perfecto. Bueno, métodos de depósito tenemos los normales, los comunes que encuentran en cualquier broker, como es transferencia bancaria. Tenemos un banco en Londres y tenemos un banco en Jordania. Ambos bancos tienen cuentas segregadas, garantiza que sus fondos están aparte de los demás gastos que pueda tener un broker. Tenemos Neteller, Skrill, tarjeta de débito o crédito, si es Visa o Mastercard. Y adicionalmente tenemos métodos locales. En este momento, por ejemplo, para Argentina ha servido mucho Rapipago y Pago Fácil. En el caso de Colombia, tenemos disponible PSE, Efectiva Loto. A través de PSE pueden utilizar billeteras virtuales como Nequi o DaviPlata, que son bastante comunes en esta época de pandemia. Chile, tenemos, por ejemplo, Caja Vecina, Servistado. Voy a nombrar algunos por país. De pronto, las personas que nos están sintonizando, con todo gusto, si quieren más información, los contacto directamente y solucionamos las preguntas. Entonces, Ecuador, tenemos Banco Guayaquil, Banco Pichincha, tenemos conexión directa desde nuestro portal a estos bancos. En El Salvador tenemos Credit Comer, El Gallo, Más Gallo, Farmacias Económicas. En México tenemos Oxxo, 7-Eleven, nos ha funcionado bastante bien. Vemos que es un poco más cómodo para el cliente depositar en efectivo en estos establecimientos. Y es importante pues, señalar que una vez depositen por métodos efectivos de efectivo, pues se acreditan casi que inmediatamente. Únicamente demoran como 5 o 10 minutos el sistema en verlos reflejados en la cuenta de trading. No sé qué más preguntas puedan tener. Si quieren la resolvemos por el chat de una vez. O les dejo mis datos de contacto y con gusto podemos hablar de una manera más privada o personalizada. Les sale igualmente también Tania nos va a estar compartiendo el canal de YouTube del Broker Equity. Ustedes en ese canal van a poder encontrar todos los webinars que ha realizado el broker, sin duda algunas son webinars de gran contenido. Y pues adicionalmente también les estoy compartiendo pues, la información de Tania León, que les recuerdo que es la Senior Account Manager del Broker Equity, tiene bastante experiencia por parte de los mercados y que adicionalmente el broker también ha ayudado a muchos traders con respecto a el salvamento de diferentes cuentas, de diferentes otros brokers que digamos que no, cuando quieren hacer la transferencia de broker a broker, el broker equity pues les va a brindar como toda esa información sin ningún inconveniente. Entonces, es como el punto que también les quiero mencionar. Igualmente también quiero invitarlos a todos ustedes a que sigan al broker por parte de sus redes sociales. Los van a poder encontrar en Instagram, Facebook y LinkedIn como Equity Latam. Y por parte de nosotros, el Distrito Financiero, nos van a poder encontrar también en Instagram, Facebook, Twitter. También les dejo el número de WhatsApp por si se quieren comunicar con con el equipo del Distrito Financiero. Y también si tienen alguna pregunta, digamos, un poco más exacta con respecto a contenido, con respecto a diferentes libros o recomendaciones, por favor envíenme un correo a r.ramirez@aldfx.com que con todo el gusto les estaré respondiendo. Entonces, pues no siendo más, igualmente si alguien tiene pues alguna pregunta, los invito a que la realicen o que la dejen en los comentarios para las personas que estén viendo el canal en YouTube, que sin duda alguna el broker les va a estar brindando más información y me despido de todos ustedes recordándoles que mi nombre es Raúl Ramírez, actualmente soy analista senior del Distrito Financiero y no siendo más, les deseo a todos ustedes una feliz noche, nos veremos en un próximo webinar, mucho cuidado esta semana que tenemos publicación de nóminas no agrícolas por parte de los Estados Unidos el viernes, entonces igualmente el viernes no se va a presentar publicación por parte del dólar canadiense, entonces el USD CAD no va a presentar tanta volatilidad, digamos que es un dato que quiero dejarles. Entonces no siendo más, feliz noche para todos ustedes, felices trades para todos y nos vemos en un próximo webinar.